¿Alguna vez te has parado a pensar realmente qué ocurre en el mundo espiritual cada vez que alguien toma una foto de una persona fallecida y empieza a publicarla, como si fuera solo un recuerdo inocente, sin ningún discernimiento, sin ninguna pregunta ante Dios, sin miedo a lo que hay detrás de ese gesto tan común en las redes sociales actuales? Hermanos y hermanas, mis queridos, durante décadas de ministerio, velatorios, misas del séptimo día, visitas a familias llorosas, confesiones cargadas de culpa y preguntas que los niños hacen tras la muerte de sus padres y los padres tras la partida de un niño, he aprendido, a la luz de la palabra de Dios, que en nuestra vida espiritual no hay gesto neutral, no hay acto que no tenga peso, no hay decisión que no mueva, de alguna manera, el mundo invisible. Y por eso hoy quiero miraros a los ojos, justo donde estáis, y deciros con toda claridad, con todo amor, pero también con toda firmeza: un cristiano que se toma en serio la palabra de Dios debe ser extremadamente cuidadoso con las fotos de los muertos, especialmente cuando se trata de exponer estas imágenes en público. En redes sociales, en grupos, en entornos donde casi nadie pregunta qué piensa Dios al respecto. Quizá incluso te asuste este tema, quizá tu corazón ya se pregunta: Padre, ¿alguna vez he hecho algo mal sin saberlo? ¿Alguna vez he faltado respeto por el recuerdo de alguien a quien quiero? ¿He abierto alguna vez una puerta que no debería haber abierto? No tengas miedo de dejar que estas preguntas lleguen a tu corazón, porque es precisamente por amor a ti y a tu salvación que el Señor nos llama a revisar actitudes, a crecer en discernimiento, a salir de la ignorancia espiritual que tanto destruye a las familias. La palabra de Dios nos dice, en Hebreos 9:27, que se determina que los hombres mueren solo una vez y luego viene el juicio. Esto significa que la muerte no es solo un fin biológico, no es solo el momento en que el cuerpo deja de respirar, sino que es el gran encuentro definitivo del alma con Dios. Es la hora en que todo el misterio de nuestra vida se presenta ante el Señor. Cuando miras la foto de alguien que ha fallecido, no solo estás viendo un recuerdo hermoso o doloroso, estás viendo el rostro de alguien que ya ha pasado por este encuentro definitivo, alguien que ya ha entrado en el juicio de Dios, alguien que ahora, de una forma u otra, está ante el Señor. Y esto, hermanos míos, recubre esa imagen con un peso espiritual que no puede tratarse como si fuera nada. La misma palabra, en Eclesiastes 3, nos recuerda que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, que Dios ha escrito en la historia de cada uno de nosotros, un tiempo para entrar en este mundo y un tiempo para dejarlo. Cuando tomo la imagen de alguien que ya ha cruzado ese umbral y la difundo de cualquier manera, sin vergüenza, sin respeto, sin preguntar si ayuda al alma de esa persona, si realmente consuela el corazón de la familia, si glorifica a Dios, corro el riesgo de alterar un misterio que no estaba en mis manos para ser exhibido, sino velarse con fe, con oración, con silencio, con lágrimas ofrecidas a Dios. Por eso hoy quiero con todo cariño, pero también con toda responsabilidad pastoral, pediros a vosotros que ya habéis empezado este vídeo conmigo, dejad que el Espíritu Santo hable a vuestro corazón. No huyáis de este tema, no cambiéis de tema, no penséis que esto es una tontería. A menudo, precisamente en estos detalles, el enemigo construye pequeñas brechas y sin darse cuenta alimentamos miedos, angustia, culpa e incluso opresión espiritual vinculada a la forma en que afrontamos la muerte. Antes de continuar, quiero hacer una invitación sencilla y profunda a vosotros que me escucháis. Si esta palabra ya ha empezado a despertar algo dentro de ti, si algún recuerdo ha venido a tu mente, si alguna foto que ya hayas publicado o recibido ha empezado a aparecer en tu memoria, quiero pedirte que, como muestra de fe, escribas en los comentarios solo esta pequeña frase: confío en el Señor.
no es solo para generar movimiento en el vídeo. Esto para nosotros es un acto de fe, es una forma de decirle a Dios: Señor, no lo entiendo todo, pero confío en tu palabra y quiero aprender. Cuando escribes, confío en el Señor, te pones del lado de Dios. Estás como alguien que quiere ser instruido, corregido, protegido. Así que, si el Espíritu toca tu corazón, detente un momento. Escribe: confío en el Señor, y vuelve aquí. Sigue caminando conmigo, porque este mensaje es una forma en que Dios te cuida. Queridos, hoy no hablaré de supersticiones, no traeré miedo vacío, no inventaré historias para asustar a nadie. Lo que quiero, y lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, es traer luz a una práctica que se ha vuelto muy común y que muchos repiten sin pensar. Sé que quizá esa pregunta que tanta gente se hace cuando saco este tema ya te ha pasado por la cabeza. Pero Padre, está bien poner una foto para recordarlo con cariño, ¿verdad? ¿A Dios realmente le importa eso? ¿No es eso una exageración? Estas preguntas no ofenden a Dios, al contrario, muestran que quieres entender, que quieres hacer lo correcto. Por lo tanto, quiero prometeros que a lo largo de este mensaje responderé a todas estas preocupaciones, no con mi opinión, sino con la autoridad de las Escrituras, con la enseñanza de la Iglesia, con la experiencia de quienes ya han acompañado a muchas almas en el momento de la partida y a muchos corazones en el tiempo del duelo. Vamos a caminar juntos así. Primero, vamos a ver, con calma y profundidad, lo que la Biblia realmente enseña sobre la muerte, sobre el cuerpo y sobre la memoria de los justos. Porque sin entender esto, todo lo que decimos sobre una foto de los muertos es superficial, se vuelve sentimental, y no queremos vivir por sentimiento, queremos vivir según la verdad. Entonces, abriremos los ojos a los peligros espirituales de trivializar la muerte, de transformar lo que debería ir seguido por la oración, el silencio y el respeto en cualquier tema, en una entrada más sobre la línea temporal. Luego tocaremos un punto delicado pero necesario, el riesgo de convertir la memoria del difunto en una especie de ídolo emocional, un altar de apego insano, donde la persona ya no puede entregar al difunto a Dios, porque se aferra tanto a la imagen, a esa fotografía, que la nostalgia deja de ser un camino de oración y se convierte en una prisión. Más adelante, hablaremos de algo que mucha gente ignora, la puerta que se abre a ataques espirituales y perturbaciones internas cuando se expone lo que debería velarse, cuando todo tipo de personas, con todo tipo de ojos e intenciones, pueden contemplar la imagen de quienes ya han entrado en el misterio de la muerte. Y por último, vayamos al punto que considero fundamental. La forma segura de honrar a una persona fallecida de manera verdaderamente cristiana, sin ponerse en riesgo, sin abrir brechas, viviendo todo a la luz de la oración, de la misa, de la caridad, de la ofrenda de sacrificios, hasta que culminemos, al final, en una oración fuerte, en la que daremos uno a uno nuestros muertos a la misericordia de Dios. Si te das cuenta de lo profundamente que todo esto toca el dolor del corazón humano, entiendes por qué el Señor dice en Oseas 4:6, «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». Muchos de los hijos de Dios sufren daño, no por malicia, sino porque nadie explicó, nadie enseñó, nadie encendió esa luz. Es esta luz la que pido al Espíritu Santo que derrame sobre nosotros hoy, para que este vídeo, más que una simple conversación, sea un verdadero acto de caridad espiritual, abriendo los ojos de muchos hermanos y hermanas que lidian con la muerte, con el duelo, con anhelo, pero rodeados de prácticas que no ayudan, que no consuelan como Dios quiere, y que, peor aún, a veces incluso atan aún más sus corazones. Por eso, muy sencillamente te digo, si estos temas hablan de tu vida,
Si sientes que necesitas esa claridad, si tienes miedo a la muerte, si cargas con culpa por alguien que ya no está, si sigues recordando una foto que no puedes borrar, quédate conmigo. Vamos a repasar enseñanzas que pueden, con la gracia de Dios, cambiar la forma en que se llora, cómo se habla de la muerte en casa, cómo se cuida la imagen de quienes amas. Y quiero preguntaros algo muy concreto. Si es posible, dad like a este vídeo, suscríbete a este canal, activa las notificaciones. Puede parecer solo un gesto técnico, pero a ojos de la fe es mucho más que eso. Cuando haces esto, estás ayudando a esta palabra a llegar a otras personas que, como tú, llevan dolores ocultos en su corazón, miedos que no confiesan, dudas que nunca tuvieron el valor de preguntar. Te conviertes en el instrumento de Dios para que una verdad liberadora llegue a quienes la necesitan. Mientras caminamos, también quiero invitarte a que hagas de este momento un momento de encuentro con Dios. No es solo un vídeo para pasar el rato. Es un momento en el que el Señor te llama por tu nombre, te sienta en la mesa de la palabra, te invita a mirar cosas que quizá nunca habrías mirado. Por lo tanto, si sientes este deseo en tu corazón, también escribe tu amén en los comentarios, como declaración de fe. Es como si dijeras, Señor, estoy de acuerdo con tu voluntad, me abro a todo lo que quieras mostrarme. Este amén puede ser una pequeña clave de obediencia que abre tu corazón a un gran cambio interior. Ahora, hermanos y hermanas, tenemos que dar un paso importante. Antes de hablar de fotos, tenemos que hablar de la muerte. Si la muerte para la Biblia no es solo el fin biológico, sino un pasaje definitivo ante Dios, ¿qué significa entonces exponer la imagen de alguien que ya ha entrado en esta realidad eterna? Así es como esta pregunta lo cambia todo. El mundo habla de la muerte como si fuera solo una tragedia, un final, una injusticia, un accidente. La palabra de Dios nos habla de la muerte como de un misterio tremendo, como el momento de la verdad, como el momento en que el alma se encuentra con aquel que la creó. En el libro de la Sabiduría, capítulo 3, encontramos una afirmación que debe convertirse en un fundamento en nuestro corazón. Las almas de los justos están en manos de Dios, y ningún tormento las tocará. La Biblia no dice las imágenes de los justos, no dice los recuerdos sentimentales de los justos. Pone el foco donde debe estar, en las almas, en el destino eterno, en la realidad invisible. Cuando alguien muere por la gracia de Dios, dice la palabra, a ojos de los necios parece un castigo, parece desgracia, parece un final, pero en realidad es un pasaje, es bienvenido, es un encuentro. Cuando miras la imagen de alguien que se ha ido, no deberías pensar primero en el anhelo que sientes, ni en la injusticia que crees que ha ocurrido, sino en la profunda verdad de que esa alma está ahora en manos de Dios, siendo juzgada en misericordia y justicia, siendo purificada, si es necesario, siendo consolada o tristemente cosechando las decisiones que tomó lejos de Dios. Por eso, la visión bíblica nunca trata la muerte como un espectáculo. No ves en la palabra escenas mostradas para alimentar la curiosidad, para entretener. Ves dolor, ves llanto, ves lamento, pero siempre con un trasfondo de reverencia, de conciencia de lo sagrado. Jesús, en el Evangelio de Lucas, cuenta la historia del hombre rico y de Lázaro. Los ricos vivían bañados en el lujo, indiferentes a los pobres en su puerta. Lázaro, cubierto de llagas, deseaba las migajas de la mesa de ese hombre. Cuando ambos mueren, la narración muestra de forma directa que inmediatamente después de la muerte hay un destino. Lázaro es llevado ante Abraham mientras el hombre rico está en tormento. No hay un punto medio sentimental, no hay una zona neutral de recuerdos hermosos. Hay un juicio, hay una definición,
Cuando entonces tomo la foto de alguien que ya está ante Dios y la trato como si fuera solo otro contenido, olvido que el centro de la realidad no es mi dolor, mi anhelo, sino el hecho de que esa alma ya ha pasado por esta verdad que algún día yo también enfrentaré. Fíjate, hermano, hermana, cómo esto cambia la forma en que hablas. ¿Cuántas veces hemos oído la expresión fulanito se ha ido, fulano ya no está aquí, fulanito se ha convertido en una estrella, fulanito mira desde arriba? La palabra de Dios no usa ese tipo de lenguaje vacío. Habla de cielo, infierno, purificación, juicio, gloria, perdición. Y por eso, antes de preguntar si debería publicar una foto, necesito corregir la forma en que yo, como cristiano, entiendo la muerte. No puedo hablar de quienes murieron como si estuvieran en un limbo sentimental, en una especie de anhelo eterno sin rumbo. Quien quiera que haya muerto ahora está ante Dios. Esta conciencia me exige miedo, respeto, oración. Requiere que recuerde a esta persona más con las rodillas en el suelo que con el dedo en el botón de publicar. Cuando las redes sociales invadieron nuestras vidas, también trajeron una forma de relacionarse con la muerte muy diferente a la visión bíblica. Los velatorios se emiten en directo, se fotografían ataúdes, se comparten rostros desfigurados por accidentes en grupos, y todo esto se consume casi como si fuera una forma de entretenimiento. Pero para Dios no es así. Cada cuerpo allí era un templo del Espíritu Santo. Cada rostro es de alguien que Él creó, a quien vio nacer, crecer, elegir, cometer errores, hacerlo bien, y que ahora ha sido llamado al encuentro definitivo con el Creador. Cuando olvido eso, acabo convirtiendo lo sagrado en espectáculo, y esa es una línea que un cristiano no puede cruzar sin gravedad. Las Escrituras, cuando hablan del cuerpo, incluso en la vida presente, siempre hablan de dignidad. En 1 Corintios 6, San Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Habla de vida, sí, pero este fundamento va más allá de la muerte, porque aquello que fue el templo de Dios merece respeto incluso después de que el alma se haya ido. Piensa en cómo trataron el cuerpo de Jesús tras su muerte. El Evangelio de Juan nos muestra a José de Arimatea y a Nicodemo yendo a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Lo bajan de la cruz con cuidado, lo envuelven en pañales, le perfuman, lo colocan en una tumba nueva. No hay curiosidad ahí, no hay exhibición para generar comentarios, no hay nada de espectáculo. Hay dolor, hay amor, hay reverencia. Si incluso el cuerpo del Jesús muerto fue tratado con extremo respeto, ¿realmente crees que Dios es indiferente a cómo tratamos la imagen del difunto? ¿Crees que no le importa al Señor si fotografiamos un cuerpo en el ataúd y lo dispersamos en grupos, si publicamos fotos de personas mutiladas en accidentes, si exponemos el rostro de alguien que en la hora de la agonía fue marcado por tubos, dispositivos, cortes? Queridos, no se trata solo de sentido común o educación, se trata de espiritualidad, se trata de fe. En la tradición cristiana, el cuerpo está cubierto de velo, está custodiado, rodeado de oración y se presenta ante el altar con respeto. Cuando alguien toma este momento y lo transforma en una imagen de circulación, a menudo sin la autorización de la familia, no solo duele la sensibilidad humana, sino también la apariencia de la fe. Y aquí quiero tocar un punto muy concreto contigo. En muchas casas, en cuanto alguien muere, empiezan las fotos. En el ataúd, en la sala de vigilia, en el cementerio. La gente que abre la urna, se ajusta la ropa, le pide al empleado de la funeraria que espere un poco, es para hacer la foto. Luego, estas imágenes van al grupo familiar, a las cadenas, a la línea temporal. Pregunto, ¿realmente ayuda a alguien rezar? ¿Eso realmente consola? ¿O alimenta la curiosidad, el comentario, esa frase, déjame ver cómo ha quedado?
Cuando la muerte se convierte en objeto de curiosidad, ya empezamos a abandonar el terreno de la fe y a entrar en un espíritu mundano que no coincide con el Evangelio. Quienes aman de verdad no exponen, quienes aman las velas, quienes aman rezan, quienes aman se preocupan. Por eso quiero, de una forma muy serena, preguntaros quiénes están conmigo hasta ahora. Si esta palabra os ayuda, si os hace pensar, si os dais cuenta de que alguien de vuestra familia también necesita oír esto, suscríbete a este canal, deja tu me gusta en este video. Cuando haces eso, no solo ayudas al algoritmo, sino que dices, quiero caminar profundamente, quiero recibir más enseñanzas como esta, quiero que esta luz llegue a más corazones. Y si lo sientes, escribe en los comentarios, Dios me protege. Esta pequeña frase es una oración, es un grito, es una forma de decir, Señor, protege mi hogar, protege mis recuerdos, protege la forma en que afronto la muerte, no dejes que caiga en la banalidad que el mundo empuja. Ahora necesitamos adentrarnos en un terreno más delicado pero fundamental. ¿Qué es, al fin y al cabo, un recuerdo sagrado? ¿Y qué es la idolatría emocional? ¿Cuándo deja de ser un recuerdo de amor la foto de una persona fallecida y se convierte en un altar de apego poco saludable que une el alma y el corazón? El Señor, en el libro del Éxodo, en su primer mandamiento es claro, no tendrás otros dioses antes que yo, no te convertirás en una imagen tallada. La prohibición allí es contra ídolos, contra todo lo que ocupa el lugar de Dios en el corazón. En 1 Juan 5:21, el apóstol nos advierte, niños pequeños, cuidado con los ídolos. Y es impresionante pensar que nuestro corazón puede convertir cualquier cosa en un ídolo, incluso el recuerdo de alguien a quien amamos y que se ha ido. Cuando una persona duerme abrazando una foto cada noche, no como un gesto de ternura en un tiempo de duelo, sino como una necesidad sin la cual ni siquiera puede respirar, cuando habla a la imagen como si sustituyera la presencia de Dios, cuando confía más en esa imagen que en la oración, cuando pasa todo el día repasando las imágenes del difunto, alimentando un dolor que nunca entrega a Dios, entonces ya no nos enfrentamos a un recuerdo sagrado, sino a algo que empieza a acercarse a un altar. Es un altar que no se eleva a Dios, sino al propio sufrimiento, al anhelo, al propio apego. No es difícil encontrar a alguien que diga, no puedo sacar esta foto de aquí. Parece que si la cojo, traiciono su memoria. No puedo dejar de publicar la misma foto cada año, el mismo día, con las mismas palabras, porque si no, parece que ya no amo. Este tipo de esclavitud interna muestra que la foto ya ha ocupado un lugar que no le pertenece. La memoria se convierte en prisión y no en camino. El corazón se cierra sobre esa imagen y, en vez de decir, Señor, te doy esta vida una vez más, acoge a esta alma en tu misericordia, uno se vuelve solo hacia uno mismo, hacia el dolor, hacia la culpa, hacia la revuelta. Mis hermanos, por supuesto, guardar una foto, mirarla de vez en cuando, llorar, recordar, es parte del duelo. A nadie se le prohíbe tener fotos en casa, mirarlas ni perderlas. El problema no es la existencia de la foto, sino el lugar que ocupa en el corazón. La señal de advertencia es precisamente esta. Cuando la foto, en lugar de llevarte a la oración, en lugar de llevarte a decir, Señor, da la bienvenida a este alma, dale descanso eterno, ilumíname para vivir este bien anhelado, comienza a alimentar la revuelta contra Dios, a reforzar pensamientos de injusticia, comienza a ser tratada como si fuera la persona misma, como si el difunto estuviera allí atrapado en esa imagen, entonces hay un trastorno espiritual. No te lo digo. Destruye todas las fotos, quema todo, huye de cualquier recuerdo. No es eso. Pero, como pastor, como alguien que ama tu alma, necesito decirte,
Hay contextos en los que nunca poner una foto de los muertos es una protección para tu corazón, para tu fe, para tu hogar. Hay caminos de vivir la memoria que agradan a Dios y hay caminos de vivir la memoria que alimentan un culto al sufrimiento que no proviene del Señor. Y por eso quiero que escuchéis atentamente lo que voy a decir ahora mismo. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo. Aguanta hasta el final, esta palabra es para ti. No es casualidad que hayas llegado tan lejos, ni es casualidad que este tema te haya encontrado. Quizá sea precisamente en esta área tan sensible, tan oculta, que el Espíritu Santo quiere tocar hoy, liberar hoy, consolar hoy. Así que deja que la palabra haga su trabajo dentro de ti. No tengas miedo de reconocer las exageraciones. No tengas miedo de admitir que quizá has convertido ciertas fotos en altares de anhelo que nunca se abren a la esperanza. El mismo Dios que nos advierte contra los ídolos es el Dios que nos sostiene de la mano y nos ayuda a reorganizar nuestros corazones, a poner todo en su lugar correcto. La foto puede seguir existiendo, pero el centro del altar de tu vida debe ser siempre Jesucristo, muerto y resucitado, Señor de los vivos y los muertos. Y es bajo esta mirada, con esta fe, que seguiremos poco a poco, entendiendo por qué no podemos jugar con imágenes de quienes ya han entrado en la eternidad, y cómo el Señor quiere enseñarnos un camino de respeto, oración y verdadera libertad. Te das cuenta de que, al exponer la foto de los que murieron, no solo estás mostrando un rostro, sino abriendo, sin darte cuenta, algo que la propia Biblia trata como un misterio sagrado, algo que no fue hecho para ser colocado en la plaza pública y mucho menos para convertirse en objeto de comentario y curiosidad en las redes sociales. Hermanos y hermanas, cuando tocamos la realidad de la muerte, tocamos la frontera entre el tiempo y la eternidad, entre lo que vemos y lo que no vemos, entre lo que podemos entender y lo que solo Dios conoce completamente. La Escritura, de principio a fin, rodea a la muerte con una profunda modestia, con una especie de silencio sagrado, como diciéndonos: aquí, caminad despacio, aquí, hablad suavemente, aquí, que Dios sea Dios. Y cuando tomo este misterio y lo transformo en una imagen que circula en grupo, en una foto expuesta en un perfil, en contenido para interactuar, estoy tocando algo que la palabra de Dios pide que se trate con reverencia. Mira, por ejemplo, esa escena en Marcos 5 cuando Jesús entra en la casa de Jairo. La chica está muerta, la casa llena de gente llorando y causando un escándalo. Jesús dice a todos que se vayan, lleva solo unos pocos a la habitación, toma a la niña de la mano y dice: Talitá cum, chica, levántate. Se levanta, empieza a caminar. ¿Y qué hace Jesús después? El Evangelio dice que Él ordena insistentemente que nadie lo sepa y les ordena alimentar a la niña. No convierte la muerte ni el regreso a la vida en un espectáculo. No permite que ese momento íntimo de la familia se exponga a la gente como si fuera un espectáculo. Protege el misterio de esa habitación. Protege la dignidad de ese niño. Protege la experiencia de esa familia ante Dios. Si Jesús, que es el Señor de la vida y la muerte, actuó así, ¿qué derecho tenemos a hacer de la sala del duelo, el ataúd abierto, el rostro sin vida de alguien a quien amamos, un escenario para fotografías que luego acaban en manos de personas que no saben nada de lo que esa casa está experimentando? En Hechos 9, cuando la palabra habla de la muerte de Tabita, una discípula muy querida en Jopa, la escena también está llena de modestia. El mensaje dice que se puso enferma y murió, y la subieron arriba. Las viudas le muestran a Peter las túnicas y capas que hizo. Lloran, sí, pero no muestran su cuerpo como curiosidad. Peter dice a todos que se vayan, se arrodilla, reza, se gira hacia su cuerpo y dice: Tabita, levántate.
Ella se sienta, abre los ojos y él la presenta viva a los fieles. De nuevo, no hay explotación de la imagen de la muerte, no hay exposición innecesaria. Hay oración, hay recuerdo, hay una acción de Dios rodeada de fe y sobriedad. Fíjate, queridos, que en la lógica de la Biblia hay cosas que no son para el escenario ni para la exhibición, sino para la intimidad de la familia y la comunidad de fe. El dolor de una madre delante de su hijo muerto no se conforma con la curiosidad del mundo. Es un lugar de rodillas dobladas, manos que sujetan, hombros que sostienen, corazón que intercede. El rostro de un padre en el ataúd no es una imagen que deba difundirse en grupos de apps. Es una última mirada que se guarda en el corazón de quienes Dios ha llamado a compartir esa historia. Cuando empezamos a exponer ampliamente fotos de los muertos, aún más en situaciones dolorosas como accidentes, enfermedades graves, violencia, herimos esta modestia espiritual. Quitamos el velo de algo que Dios mismo quiere cubrir con misericordia, con discreción, con respeto. La cultura actual prefiere verlo todo, registrarlo todo, mostrarlo todo. Pero la fe nos enseña que hay un sagrado no, un límite que debemos aprender a establecer. Hay lugares del corazón que no son para todas las miradas. Hay momentos de vida que no son para todos los oídos. Hay imágenes que no fueron hechas para ser consumidas por cientos de desconocidos, sino acogidas en silencio por quienes Dios puso en esa hora junto a la cama, el ataúd, la tumba. Cuando una foto de los muertos pasa de un móvil a otro, debemos preguntarnos, ¿glorifica a Dios? ¿Eso realmente consuela a alguien? ¿Eso respeta a esa alma y a esa familia? ¿O solo alimenta la curiosidad, genera conversaciones, multiplica el impacto de un dolor que ya es demasiado grande? Por eso, con amor, pero con mucha claridad, os digo, un cristiano serio necesita establecer un límite muy claro. Hay fotos que nunca deberían ver la luz de las redes sociales, porque transforman el misterio de la muerte en consumo de imágenes. No es una exageración, no es frescura, es cuidado por lo sagrado. No es una cuestión de moda, es una cuestión de temor a Dios. Cuando decides no exponer la imagen de ese cuerpo herido, ese rostro desfigurado por el sufrimiento, estás protegiendo algo que a ojos de Dios es precioso. Estás diciendo, Señor, prefiero rezar que mostrar, prefiero observar que mostrar, prefiero guardar en tu corazón lo que el mundo quiere ver con curiosidad. Y quiero aprovechar este momento para pedirte algo con gran cariño. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me oyes? ¿Desde qué lugar de nuestro Brasil o incluso fuera de él llega este mensaje a tu corazón? Déjalo en los comentarios. Soy de tal ciudad. Tu presencia me hace feliz. Tu participación me ayuda a darme cuenta de dónde Dios está esparciendo esta semilla. Y también te hace sentir parte de una gran familia que, dispersa, se reúne aquí para escuchar la palabra y crecer en fe. Sé que, al hablar de estas cosas, el corazón de muchos se aprieta, porque junto con el tema de la foto, viene el tema del duelo. Y alguien puede estar pensando, pero Padre, ¿qué pasa con mi dolor? Y mi dolor. ¿No entiende Dios ese impulso que tengo de querer ver y ver a la persona de nuevo a través de la foto, coger el móvil, volver a los recuerdos, mirar esa sonrisa que temo olvidar? Hermanos míos, aquí tenemos que respirar juntos. La Biblia muestra, con una delicadeza impresionante, que Dios no es indiferente a nuestro dolor. En Juan 11, cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, encuentra a Marta y María llorando, encuentra a sus amigos llorando, encuentra una casa empapada de dolor. El texto dice que Jesús, al ver el llanto de María y del pueblo que la acompañaba, se conmovió profundamente y perturbó. Y luego, ante la tumba, Jesús lloró. El Hijo de Dios llora. El Señor de la vida llora ante la muerte.
Esto significa que Él entra en nuestro dolor, siente con nosotros, no nos reprocha que nos echemos de menos, que lloremos, que sufrimos por la ausencia de quienes amamos. El Salmo 34 nos asegura: el Señor está cerca de los quebrantados y salva a los quebrantados. Cuando tu corazón se rompe por la muerte de alguien, Dios no se aleja, se acerca. Él no te acusa de llorar, te da la bienvenida. No desaprueba que guardes una foto, que en ciertos momentos mires esa cara, que recuerdes una risa, una palabra, un gesto. Este deseo de recordar, este impulso de ver y ver a la persona de nuevo a través de la foto, no es un pecado en sí mismo. A menudo es una expresión del amor que aún duele, del corazón que aún está aprendiendo a vivir sin la presencia física de quien se ha ido. Lo que el Señor quiere no es borrar su lágrima por la fuerza, sino guiar el uso de su memoria para que no se convierta en prisión. Hay un camino equilibrado, un camino que honra la fe y respeta el corazón. Tener fotos en casa, en un lugar discreto, quizá en un marco junto a una vela encendida en momentos de oración, asociar estas imágenes con un Ave María, con un rosario rezado por el alma, con una misa ofrecida para esa intención. Esto es muy diferente de exponer estas fotos en un perfil abierto, donde mirarán personas que no saben nada de tu historia, cómo comentar, quizá incluso juzgar. Una cosa es mirar la foto y decir: Señor, recibe a esta alma, cuida de mí que me quedé, dame fuerzas para continuar. Otra muy distinta es usar esa imagen para llamar la atención, para mostrar al mundo entero la escena del ataúd, el momento del dolor más íntimo, como si fuera una especie de prueba de cuánto te quieres a ti mismo. Dios no condena tus lágrimas, hermano, hermana. Dios no te llama débil porque tengas el corazón apretado, pero quiere enseñarte a no dejar que el anhelo se convierta en una cadena. Cuando asocias el recuerdo con la oración, con la Eucaristía, con la palabra, con el perdón, el recuerdo se vuelve sagrado. Cuando asocias el recuerdo con la exposición, el comentario, la repetición continua del mismo dolor sin entregarlo a Dios, el recuerdo empieza a aprisionarte. El Señor contempla tu dolor, ve tu noche, siente tus lágrimas y quiere guiarte a un amanecer diferente en el que el anhelo no desaparece, sino que deja de ser una herida abierta y se convierte en una herida colocada en el corazón de Dios. Pero necesitamos, con sinceridad, afrontar lo que ha ocurrido en nuestros días. ¿Qué diría la Biblia si pudiera comentar las fotos de los muertos que se difunden a través de grupos de mensajes, páginas de cotilleos y perfiles que se benefician de las tragedias? ¿Alguna vez has notado cómo, cuando ocurre un accidente grave, una muerte violenta, en pocos minutos empiezan a aparecer fotos del cuerpo de la víctima, la escena y la cara? A menudo, la familia ni siquiera ha sido informada oficialmente todavía y ya hay gente observando, comentando, transmitiéndolo. Es como si el dolor de los demás se hubiera convertido en combustible para la curiosidad. Y aquí es donde la palabra de Dios debe entrar como espada y como luz. Proverbios 24 nos advierte que no nos alegremos por la caída del enemigo, ni que nos alegremos cuando tropieza, no sea que el Señor vea, se disguste y aleje su ira de él. Si esto se dice incluso en relación con los enemigos, imagina lo que piensa Dios cuando la desgracia golpea a un hermano, a una familia, y en lugar de respeto, lo que ves es gente diciendo: envía la foto para que pueda ver cómo queda. En Efesios 5, el apóstol Pablo dice: no seáis cómplices de las obras infructíferas de las tinieblas, sino condenadlas, porque lo que hacen en secreto es vergonzoso incluso de mencionar. Si es vergonzoso siquiera mencionar ciertas cosas, ¿qué tal fotografiarlas, publicarlas, difundirlas a cientos de personas? La curiosidad morbosa, ese deseo de ver sangre, de ver la escena, de ver el rostro destruido,
alimenta a un espíritu que no es el espíritu de Dios. Alimenta una mirada enfermiza, acostumbrada al dolor de los demás, endurecida ante el sufrimiento, incapaz de simpatizar realmente. Cuando el cristiano entra en esta lógica, pasando fotos de los muertos, dándole a me gusta a imágenes de tragedias, haciendo comentarios sobre cómo era el cuerpo, se aleja de la sensibilidad evangélica que llora con quienes lloran, que sufre con quienes sufren, que reza en lugar de comentar. El compartir estas fotos refuerza una cultura de falta de respeto por la dignidad humana, de exposición de lo frágil, de consumo del dolor. Por lo tanto, la aplicación aquí es muy concreta. Cuando recibes en tu móvil la foto de una persona fallecida en una situación de accidente, violencia o enfermedad, tu primera reacción como discípulo de Jesús no debería ser ampliar la imagen para que se vea mejor, ni transmitirla a otra persona, ni escribir ¡qué horror! En el grupo. Tu primera reacción debería ser cerrar los ojos un momento y decir, Señor, ten piedad de ese alma, consuela a esa familia. Luego, borra la foto, no colabores con la exposición actual y si corresponde, con cariño, corrige a quien la envió. Hermano, hermana, no vamos a difundir esta imagen. Recemos por esta persona y por la suya. Cuando alguien crea el hábito de exponer fotos de los muertos, de buscar material como este, de conservar estas imágenes sin darse cuenta, se está alejando de la delicadeza espiritual que la palabra de Dios pide. Y quiero deciros, con mucha ternura, al final de este mensaje, os espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo, no te distraigas. Dios ha preparado algo para ti, especialmente si llevas en tu memoria imágenes que te persiguen, escenas que nunca has podido olvidar, fotos que has visto y que aún te enferman hoy. El Señor también quiere tocar esos recuerdos, quiere purificar esas miradas, quiere liberar tu corazón del peso de cosas que nunca deberían haber pasado ante tus ojos. ¿Sabías que la Biblia muestra que lo que contemplan nuestros ojos no es neutral y que mirar ciertas cosas puede cargar el corazón de oscuridad? En Mateo 6, Jesús dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en la oscuridad. Y concluye, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué gran oscuridad será! Esto significa que lo que elijo ver, lo que nutro con mi mirada, influye directamente en el estado de mi corazón, la calidad de mi vida interior, la paz o la perturbación de mi alma. Las fotos de los muertos en situaciones degradantes, violadas, expuestas en sufrimiento, no son solo información visual. Entran por los ojos, descienden a la imaginación, se fijan en el recuerdo, aparecen por la noche como una pesadilla y de repente aparecen en momentos de fragilidad. ¿Cuántas personas cargan con angustia, miedos, una sensación constante de opresión y no se dan cuenta de que parte de esto está ligada a imágenes que vieron sin estar preparadas, escenas que consumieron por curiosidad, fotos que recibieron y no deberían haber recibido? A veces era la foto de un familiar en el ataúd que la persona no puede sacarse de la cabeza. A veces era la imagen de un accidente brutal que volvía a la mente antes de dormir. A veces era un vídeo de algo que nunca debería haberse grabado. Cuando decides publicar una foto del fallecido, especialmente en un estado impactante, o cuando insistes en que otros la vean, no solo estás informando de lo ocurrido, estás poniendo ante los ojos de alguien una imagen que puede marcar profundamente a esa persona. No sabes si ese familiar tiene una estructura emocional frágil, si ese niño que va a esconder el móvil y ver la foto está preparado para ello, si esa persona que ya lucha con la ansiedad no estará aún más oprimida. Por esta razón, el cristiano que ama,
que es consciente de la responsabilidad de la mirada, no quiere ser causa de escándalo, trauma o perturbación para nadie. Recuerda la exhortación de la carta a los romanos, que nos invita a no poner obstáculos ni obstáculos en el camino de nuestro hermano. Si algo que hago puede herir el alma del otro, yo, por amor, renuncio. Y aquí quiero deciros algo muy concreto para este momento. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, si este tema toca una herida muy personal, si hay alguien a quien recuerdes con lágrimas, deja tu petición en los comentarios. Escribe el nombre de quien quieres poner en el corazón de Dios y tu amén de fe. Cuando escribes ese amén, no solo estás comentando un vídeo, sino que te unís a una súplica. Estás diciendo: Señor, creo que puedes tocar mi corazón, que puedes tocar mi memoria, que puedes acoger a quienes amo. Ahora debemos afrontar un punto especialmente delicado pero urgente. ¿Qué ocurre espiritualmente cuando alguien transforma la foto del difunto en un pequeño altar con velas, objetos e incluso peticiones dirigidas directamente a él? En muchos hogares, por buena intención, por nostalgia, por falta de guía, la foto del difunto empieza a ocupar un lugar que empieza a confundirse con una especie de centro espiritual de la casa. La foto se coloca encima, se encienden las velas, se colocan objetos que pertenecían a la persona junto a ella. Y no es raro que las palabras se dirijan directamente al fallecido, como si fuera un intermediario constante, un protector particular, alguien a quien se le puede pedir todo. Sin embargo, la fe católica es muy clara al distinguir entre el culto debido solo a Dios, la veneración de los santos que están en la gloria del cielo y el respeto amoroso por la memoria de quienes han partido y aún peregrinan hacia la visión de Dios. En Deuteronomio 18, el Señor prohíbe expresamente las prácticas de consultar a los muertos, la adivinación y llamar a los espíritus, llamando a estas cosas abominaciones. No es porque alguien nos haya amado en esta vida que, tras la muerte, se convierte automáticamente en un guía espiritual, un consejero invisible, un mediador paralelo al único mediador. En 1 Timoteo 2:5, la palabra afirma firmemente que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Es a través de Él, y solo por Él, que nuestra oración llega al Padre. Cuando la foto del fallecido se convierte en punto de referencia para peticiones como: fulanita, ayúdame desde arriba, cuida de mis hijos, a ver si puedes arreglar esto por mí. Cuando se encienden velas con la intención de hablar directamente con la persona y no rezar a Dios por él, entramos en un terreno confuso. Puede haber anhelo sincero, puede haber amor verdadero, pero también hay un desvío hacia la fe. No se trata de lanzar piedras a quienes por ignorancia han hecho o están haciendo esto, sino de abrir los ojos al riesgo. Cuando me dirijo más a la foto de una persona fallecida que a la presencia real de Jesús en el tabernáculo, cuando me arrodillo más ante un marco que ante el altar, cuando confío en el oído de alguien que ha dejado más que el corazón de Dios, hay algo que necesita ser corregido. El camino correcto, iluminado por la fe, no excluye la foto, sino que la coloca en su lugar adecuado. Si tengo una imagen, puedo, delante de ella, decir: Señor, por la intercesión de los santos, por tu infinita misericordia, recibe esta alma. Ten compasión de sus defectos. Purifica lo que necesita ser purificado. Dales luz eterna. Puedo, con la foto en mis manos, pedir consuelo a Dios para mí, fortaleza para mi hogar, perseverancia en la oración. La foto se convierte en un peldaño para escalar hacia Dios, no en un punto final, ni en un intermediario paralelo. No hablo con los muertos para pedir favores. Hablo con Dios y por caridad rezo por los muertos. Este es el orden al que la fe nos indica, y es en este orden donde encontramos seguridad espiritual. Por último, quiero que te preguntes sinceramente:
La forma en que guardo y expongo la foto de los que murieron no impide que mi corazón llore como cristiano y entregue a esa persona a Dios. Hay un tiempo para llorar, y ese tiempo es sagrado. Hay un momento para mirar la foto y dejar caer las lágrimas, pero también hay un momento para empezar a soltar, para permitir que el corazón siga adelante, para aceptar que la vida en esta tierra ha cambiado y que esa persona ha sido confiada a la misericordia del Padre. San Pablo en Filipenses 3 habla de olvidar lo que queda atrás y avanzar hacia lo que está por venir. No habla de borrar la memoria, sino de no vivir atrapado en el pasado, incapaz de caminar. Cuando Jesús resucita y se le aparece a María Magdalena en Juan 20, ella le reconoce y, en la emoción de ese momento, quiere aferrarse a él, Y él le dice, no me detengas. Es como si dijera, la forma en que voy a estar contigo ahora es diferente, es más alta, es más espiritual. No intentes frenarme de la antigua manera. Algo similar debe decirlo el Señor a muchos corazones afligidos. No sostengáis a vuestros muertos como si aún estuvieran aquí de la misma manera. Dámelo, confíalo en mi corazón. No quiero aferrarme a lo que ya he llamado para la eternidad. Hay personas que, para no aceptar la realidad de la muerte, mantienen diálogos constantes con la foto, como si el fallecido estuviera allí escuchando todo, pidiendo explicaciones, exigiendo, discutiendo. Otros alimentan, delante de la imagen, una revuelta continua contra Dios. ¿Por qué lo tomaste? ¿Por qué fue tan pronto? Y así, día tras día, la foto se convierte en un punto de resistencia a la gracia, un lugar donde la persona siempre va y viene a la misma queja, sin llegar nunca a decir, Padre, en tus manos te encomendo. Esto enferma el alma, contamina la fe, erosiona la esperanza. Quiero invitarle a un examen muy honesto. Esa foto que se muestra en todas partes, que ves todo el tiempo, que publicas y vuelves a publicar en cada fecha, en cada recuerdo, que te esfuerzas en mostrar cada vez que alguien habla de ella, ¿te ayuda a entregar a esa persona a Dios o te mantiene atrapado en un dolor que no te deja sanar? Quizá la decisión más espiritual, en algunos casos, es precisamente no publicar nunca, o incluso mantener ciertas imágenes con más modestia, dejar algunas cosas solo entre tú y el Señor, no porque ames menos, sino porque amas de una manera más libre, segura y bíblica. Y así, hermanos y hermanas, hemos llegado a un punto decisivo en este camino. Y si te digo, a la luz de la Biblia, que hay situaciones en las que poner una imagen de los muertos no solo es irrazonable, sino que es espiritualmente peligroso para ti y para otros. No hablo aquí de ninguna foto ni de contexto, sino de situaciones muy concretas en las que la prudencia cristiana nos pide un no, claro y definitivo. Hay fotos del cuerpo en el ataúd, con la cara expuesta, a veces visiblemente marcada por una enfermedad o un accidente que nunca deberían publicarse en redes sociales. Hay fotos de los fallecidos en estado de violencia, en escenas del crimen, en contextos de brutalidad, que nunca deberían salir del círculo restringido de quienes las necesitan por razones de justicia y nunca para saciar la curiosidad del público. Hay fotos que se usan para generar interacción, likes, como si la muerte de alguien fuera un recurso espectacular para atraer seguidores. Se comparten imágenes sin el consentimiento de la familia, dañando la privacidad, multiplicando el dolor. Y también están esas fotos asociadas a peticiones espiritualmente confusas, con frases que sugieren que el difunto se encarga de todo, que él es quien protege, quien decide, quien asiste. En todas estas situaciones, la fe nos llama a una postura. En Efesios 5, escuchamos el llamado a no participar en las obras infructuosas de la oscuridad. Esto incluye no solo los actos en sí, sino también las formas de exponerlos, compartirlos, consumirlos. En Santiago 4:17
La palabra nos recuerda que quien conoce el bien que debe hacer y no hace, comete pecado. Si sé que exponer esa imagen hiere la modestia, alimenta la curiosidad, hiere a la familia, causa escándalos, y sin embargo la publico, no puedo decir que no lo supiera. En 1 Corintios 10, Pablo nos da un criterio de oro. Ya sea que comáis, bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Esto también es cierto para lo que publicamos, para lo que fotografiamos, para lo que ponemos delante de los ojos de los demás. Pregúntate sinceramente, ¿esta foto glorifica a Dios? ¿Conduce a la oración, el respeto, el consuelo o alimenta la curiosidad, el murmullo, el exhibicionismo? Si no glorifica, si no ayuda, si no edifica, si causa escándalo o herida, entonces lo más sagrado es no publicar, no es exponer, es guardar, es dejar solo en el corazón. Hermanos míos, la muerte no se conforma con ser explorada, el fallecido no es un objeto, el duelo no es un espectáculo, la foto no es un juguete. La exposición pública de la imagen de alguien que ya ha pasado por el juicio de Dios debe obedecer criterios de caridad, modestia, verdad y respeto. En muchos casos, la decisión de no publicar nunca esa foto es en realidad un acto de amor, un gesto de cuidado por el propio corazón y el alma de los demás. Y, como pastor, quiero deciros con toda la autoridad de la palabra, hay imágenes que un cristiano nunca debería poner. Así es como protegemos nuestros corazones, honramos a los difuntos y complacemos a Dios. Si sientes, al escuchar todo esto, que Dios te ha traído hoy aquí para abrir tus ojos, corregir caminos, consolar tu duelo, purificar tu memoria, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, creo. Cuando escribes creo, no solo repites una palabra hermosa, estás diciendo al Señor, creo que tu palabra es verdadera, creo que sabes más que yo, creo que merece la pena obedecerla, incluso cuando duela, incluso cuando altera mis hábitos, mis recuerdos. Y vuestra fe, expresada de esta manera, fortalece a quienes también luchan, que también lloran, que también necesitan aprender a amar sin exponerse, a recordar sin estar encarcelados, a honrar a sus muertos sin transformarlos en un objeto de imagen, sino como motivo de oración y confianza en la infinita misericordia de Dios. ¿Cuáles son las marcas invisibles que permanecen en tu hogar, en tu corazón e incluso en tu familia cuando trivializas las imágenes de la muerte y tratas lo que es misterio como si fuera solo otro contenido de redes sociales? Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos advierte con una fuerza que no podemos ignorar. Dios no permite que se burlen de sí mismo. Todo lo que siembra un hombre, también lo cosechará, como leemos en Gálatas 6:7. Cuando llenamos nuestras vidas, nuestros móviles, grupos familiares, álbumes de internet con fotos vinculadas a la muerte, con escenas de ataúdes, cuerpos, tragedias, velatorios transformados en paisajes, como si esto fuera normal, estamos sembrando algo, estamos plantando un tipo de contenido que no es neutral, que lleva un peso espiritual en sí mismo. Muchas veces la persona piensa que es solo un recuerdo o curiosidad, pero no se da cuenta de que se está creando una atmósfera a su alrededor, una atmósfera que domina el entorno, la apariencia, la mente y el corazón. Cuando las imágenes de la muerte se tratan con banalidad, cuando la despedida se transforma en una foto, el cuerpo en un registro, el dolor en un post, es como si el hogar empezara a acostumbrarse a una especie de presencia oscura. No es que todos los problemas que experimentas vengan directamente de esto. No es que todos los miedos o todos los insomnios sean el resultado exclusivo de estas imágenes. Sería irresponsable decir eso, pero es una tontería cerrar los ojos ante el hecho de que lo que contemplamos,
Lo que nuestra mente guarda, lo que nuestro corazón revisa una y otra vez, tiene un impacto real en nuestra paz, en nuestro sueño, en nuestras emociones. Una casa donde se habla constantemente de tragedias, donde se transmiten fotos de los muertos, donde se comentan detalles de accidentes, se está convirtiendo poco a poco en un lugar más pesado, más angustioso, menos confiado en la providencia de Dios. Piensa en los niños que crecen viendo fotos de muertos circulando en los móviles de los adultos, las manos que muestran solo un poco, mira cómo queda, los ojos inocentes que se exponen a escenas que nunca deberían ver. ¿Cuántos pequeños, después, desarrollan miedo a dormir solos, miedo a la oscuridad, a imágenes que vuelven a la mente, sin siquiera saber de dónde viene todo esto? Piensa en los ancianos que, ya frágiles, ven repetidamente fotos de conocidos en el ataúd, de familiares, de vecinos, y empiezan a dominarse por un miedo excesivo a su propia muerte, por la sensación de que todo termina ahí, en ese retrato helado. Piensa en ti mismo, quizás, que ya no puedes pensar en una persona sin la primera imagen de ella o ella en el ataúd, ni la sonrisa, ni la vida, ni la historia. El enemigo, que es muy astuto, aprovecha todo lo que alimenta el miedo, la morbosidad, la obsesión con la muerte, para debilitar nuestra confianza en Dios. Las imágenes repetidas de tragedia, dolor, cuerpos, pueden convertirse en terreno para tentaciones de desesperanza. No vale nada, todo termina así. ¿Por qué vivir? Dios no protege a nadie. Pueden fomentar, sin que nos demos cuenta, pensamientos de duda sobre la bondad de Dios, una fijación con la muerte que nos roba la alegría de hoy, la gratitud por el don de la vida. Y por eso necesitamos, con humildad pero también con decisión, hacer algo concreto, una verdadera limpieza espiritual digital. Os invito, con el corazón de un pastor, a que miréis vuestros perfiles, vuestras fotos archivadas, vuestros grupos. Mira si hay imágenes de los muertos que nunca deberían haberse expuesto, fotos de ataúdes abiertos, de cuerpos, de escenas de violencia. Mira si hay registros del duelo de alguien que publicaste sin pensar en el peso que supone para la familia, sin pedir consentimiento, quizá incluso por el impulso de rendir homenaje, pero que hoy te des cuenta de que expusiste demasiado. Ante Dios, en la oración, pide luz, pide discernimiento. Y si el Espíritu Santo te muestra que hay cosas que faltan al respeto al misterio de la muerte y dañan la sensibilidad de la fe, bórrala. No dejes que el miedo a lo que pensarán si lo borro te impida hacer lo correcto. Tu primera preocupación debe ser lo que Dios piensa, lo que agrada a su corazón. Y más, si reconoces que expusiste de forma irrespetuosa el dolor de alguien, que publicaste fotos de una persona fallecida que no eran tuyas, que quizás multiplicaste el dolor de una familia difundiendo imágenes que preferían guardar en su corazón, pide perdón. Primero, a Dios. Señor, he pecado por ignorancia, por imprudencia, por falta de prudencia. Ten piedad de mí. Y si es posible y tiene sentido, pide perdón también a quienes han sido heridos. Una sincera petición de perdón, acompañada de un cambio de actitud, cierra puertas entreabiertas por rencores, heridas, murmullos. Cura heridas invisibles. Y sobre todo, esta limpieza da espacio para que la paz vuelva a vivir con más fuerza en el entorno en el que vives, en tu interior y en las relaciones de tu hogar. Alguien puede, en este punto, plantear una pregunta importante. Pero, Padre, ¿puede el publicar o no publicar afectar al alma de quien ha muerto? ¿Depende el destino eterno de quien se fue de lo que haga con sus fotos aquí? Y necesito responder con claridad doctrinal para que no estés ni demasiado angustiado ni demasiado relajado.
La palabra de Dios nos enseña, como ya hemos meditado, que está decidido que el hombre debe morir solo una vez, y entonces llega el juicio. El juicio particular tiene lugar en el momento de la muerte. Allí, ante Dios, cada uno cosecha, en términos de destino eterno, el fruto de toda una vida. Ninguna foto, ninguna publicación, ningún gesto posterior de nuestra parte cambia la sentencia definitiva de salvación o condena. No es porque yo haya publicado o no publicado que alguien haya ido al cielo o al infierno. Pero eso no significa que lo que hagamos aquí después sea irrelevante. Si el destino eterno ya está decidido por Dios, nuestra caridad sigue desempeñando un papel misterioso, especialmente para aquellas almas que, salvadas, aún se someten a la purificación, como siempre ha enseñado la fe de la Iglesia. El segundo libro de los Macabeos relata un episodio en el que se descubren signos de pecado entre los muertos, y Judas, movido por la fe, ordena que se ofrezcan sacrificios por ellos, afirmando que pensar en los muertos es un pensamiento santo y piadoso. Este pasaje, en 2 Macabeos 12, muestra el valor de rezar por los muertos, de ofrecer algo por ellos. La mayor caridad que podemos hacer por quienes han muerto no es exponer su imagen, sino interceder por su alma. Es celebrar misas, ofrecer penitencia, dar caridad en nombre de esa persona, pedir indulgencias como enseña la Iglesia, rezar rosarios, repetir en el corazón esa oración tan antigua: «Dadles, Señor, descanso eterno y que brille vuestra luz para ellos». Cuando la familia está más ocupada preparando el homenaje perfecto, la foto más bonita, la frase más emotiva para publicar, que buscando a un sacerdote, pidiendo misa, reuniéndose para rezar, algo no cuadra. Cuando se habla más del filtro de la imagen que de la vez que todos van juntos a la iglesia para ordenar el alma, algo cambia espiritualmente. Por la persona que amas, reza. Para la persona que amas, haz que se celebre la misa. Para quien amas, ofrece pequeños sacrificios, un día vivido con menos quejas, un ayuno ofrecido, una obra de caridad realizada y puesta en el altar de Dios. No gastes la mejor energía de tu alma ensayando publicaciones, fotos o textos que puedan agradar a muchos ojos, pero que no ayuden mucho a esa alma. Sustituir firmemente la cultura de la foto de la red por la cultura de la oración, la intercesión y el sufragio. La persona que amas no necesita «me gusta» ahora, necesita súplicas dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. Y aquí quiero deciros, con el corazón abierto, he preparado este mensaje con oración y dedicación, pidiendo al Señor que cada palabra sea una flecha de luz en medio de la confusión de este tiempo. Si te tocó, si te ayudó a ver algo nuevo, basta con un simple gesto: deja tu me gusta y suscríbete a este canal. Cuando haces esto, ayudas a que esta luz llegue a otros que están en la oscuridad. Te conviertes en un instrumento para que más almas se encuentren este camino. A veces, un vídeo que apoyas es el medio que usa Dios para llegar a toda una familia. Ahora necesitamos mirar otra dimensión que no siempre se percibe claramente. ¿Tienes idea de cómo el diablo se aprovecha de entornos marcados por la curiosidad por la muerte y la exposición temeraria del sufrimiento? Nuestra lucha, hermanos, no es contra carne y sangre, como nos dice la carta a los Efesios, sino contra principados y poderes, contra fuerzas espirituales del mal dispersas por el mundo. En 1 Pedro 5, escuchamos que el diablo merodea como un león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. Es oportunista. No pierde la oportunidad de usar todo lo que, de alguna manera, debilita la fe, apaga la esperanza, alimenta la revuelta. Entornos donde se habla demasiado de la muerte, donde circulan fotos de los fallecidos, donde la gente comenta constantemente: «¿Viste cómo quedó? ¿Viste la foto en el ataúd?».
donde las imágenes de tragedia se multiplican sin ninguna expresión de fe, se convierten poco a poco en lugares más propicios para ciertas tentaciones. Allí, el enemigo siembra pensamientos de desesperación. No sirve de nada rezar. Dios no escucha. Dios lo tomó demasiado pronto. Si Dios existiera, esto no habría pasado. Allí sugiere pactos internos peligrosos. Nunca volveré a perdonar a Dios. Ya no quiero saber nada de la iglesia. Si tengo que morir así, es mejor no vivir en absoluto. Allí alimenta retiradas silenciosas de los sacramentos, un enfriamiento del corazón, una ira contenida que, con el tiempo, corroe la fe. Cuando las fotos de los muertos se comparten sin criterios en los grupos familiares, lo que podría ser un espacio de apoyo mutuo y oración se convierte en un terreno para discusiones, acusaciones, palabras duras contra Dios mismo. ¿Cuántas veces, tras una imagen así, frases como «Dios lo tomó demasiado pronto»? ¿Por qué Dios no tomó a fulano y dejó a tal o cual cosa? Esta es la voluntad de Dios. Y en el calor del dolor salen maldiciones de su boca contra la vida misma, declaraciones como «preferiría estar muerto», «no soporto seguir viviendo», que el enemigo escucha con placer, porque son palabras que dan paso a tentaciones aún más profundas. Por eso te digo, en serio, nunca pongas una foto de los muertos en ambientes donde sepas que va a provocar revueltas, curiosidad morbosa o cotilleos. No lleves al grupo familiar una imagen que provoque comentarios infieles. No muestres a alguien que conoces, que tiene el corazón rebelado contra Dios, algo que solo alimentará más la ira. En cambio, lleva a la familia a la oración. Ante la noticia de la muerte, sugiere un Padre Nuestro rezado juntos, un Ave María, un rosario en la familia, una misa programada. Abre la Biblia, lee una palabra de consuelo, recuerda que nuestra esperanza está en la resurrección. Y alguien puede preguntarse, ¿cómo puedo entonces llorar, conservar la memoria de quienes amé y al mismo tiempo protegerme espiritualmente? ¿No sería frío simplemente no hablar, no recordar, no mirar? No, hermanos míos, no se trata de eso. Existe una forma segura, hermosa y profundamente bíblica de honrar a nuestros muertos sin hacerlos contentos. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, llama a Dios Padre de las misericordias y Dios de toda comodidad, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a quienes están en alguna angustia con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido de Él. Dios nos consuela para que nosotros también seamos consoladores. Esto incluye la forma en que experimentamos el duelo, cómo conservamos la memoria. Jesús, en el Evangelio, nos enseña a entrar en nuestra habitación, cerrar la puerta y orar al Padre que está en secreto, y al Padre, que ve lo oculto, nos recompensará. Hay un valor inmenso en la oración oculta, en la oración que nadie ve, en llorar en presencia de Dios y no delante de una cámara, guardar una foto en un lugar discreto, quizá en un rincón de oración de la casa, asociándola siempre con la súplica, es una forma hermosa de honrar. Escribir el nombre del difunto en un cuaderno de intenciones que llevas contigo a la misa es un gesto sencillo, pero lleno de fe. Marcar la fecha de la Pascua de esa persona en el calendario para que cada año recuerdes celebrar una misa es una forma concreta de amor. Ofrecer actos de caridad en su memoria, como ayudar a alguien necesitado, visitar a una persona enferma, hacer el bien y decirle a Dios, Señor, te ofrezco este gesto por el alma de fulano. Es un tributo que no termina en la tierra, sino que llega al cielo. El criterio es muy sencillo, queridos. Todo lo que os lleva al silencio en oración, la adoración, la misa, el perdón, la caridad, honra verdaderamente al difunto.
Todo lo que te lleva a los me gusta, comentarios vacíos, curiosidad, comparaciones, debates, no honor. Puede incluso parecer hermoso a ojos del mundo. Puede provocar muchas reacciones, pero no aporta nada a lo que realmente importa. En muchos casos, no poner nunca una foto de los muertos en las redes sociales no es señal de frialdad, pero sí es la forma más pura de amar. Es decir, te quiero tanto que no voy a exponerte. Te quiero tanto que atesoraré tu memoria ante Dios, no ante los extraños. Te quiero tanto que voy a invertir mi tiempo en lo que pueda ayudarte espiritualmente, y no en lo que solo alimenta mi ego o la curiosidad de los demás. Al final de este vídeo, reuniremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito de tu vida. Quédate, no te distraigas, porque Dios, que ve tu dolor, que conoce tus fotos, tus recuerdos, tus dolores, ha preparado algo especial para ti. Hoy quiere reunir vuestros recuerdos, santificar vuestra forma de amar a quienes ya se han ido, liberar vuestro hogar de cualquier peso innecesario ligado a la muerte y llenar con una nueva esperanza el espacio donde hoy solo hay nostalgia. Pero alguien podría preguntar, si hoy el Espíritu Santo me muestra que me he superado, que he exagerado, que he publicado sin pensar, que me he apegado demasiado a las fotos, ¿qué puedo hacer concretamente a partir de ahora? Demos entonces pasos claros, iluminados por el Verbo. La primera siempre es una mirada honesta ante Dios. El salmista, en el Salmo 139, dice así: Escúchame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Ver si hay algún camino malvado en mí, y guíame por el camino eterno. Reza esta oración. Pide al Señor que ilumine tu memoria, que te muestre todas las veces que expusiste la imagen de una persona fallecida sin respeto, todas las veces que colaboraste con cadenas de fotos de los muertos, todas las veces que trataste la muerte como un espectáculo. Cuando Dios te lo muestre, no huyas, reconoce. El arrepentimiento sincero es un regalo. La primera carta de Juan nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Si, al examinar su conciencia, se da cuenta de que ha habido un claro pecado de falta de respeto, escándalo y malicia, busca el sacramento de la reconciliación, conduce a la confesión, le dice al sacerdote: Padre, he cometido un error en esto, deja que la sangre de Cristo lave también esa parte de tu vida. Luego, toma decisiones concretas, echa un vistazo a tus fotos, tus publicaciones antiguas, tus álbumes, borra lo que entiendes ante Dios, que ya no debería estar ahí. Si hay grupos en los que siempre has sido el primero en enviar fotos de tragedias, decides, a partir de hoy, no volver a ser un canal para este tipo de contenido. Si es oportuno, y si el Espíritu te inspira, escribe con caridad a alguien que normalmente envíe este tipo de foto, diciendo: hermano, hermana, intentemos no difundir este tipo de imagen, recemos más y expongamos menos. No es para luchar, es para ayudar. Y por último, consagra tu luto a Dios. Él le dice al Señor: Padre, te doy la forma en que he tratado las fotos, los recuerdos, la muerte. Purifica mi memoria. Enséñame a amar con fe, a recordar sin quedar atrapado, a honrar al difunto con oración y no con exposición. Cuando hagas esta limpieza digital, si te duele el corazón por borrar una foto que te gustaba publicar, convierte ese dolor en una ofrenda. Jesús, uno este pequeño sacrificio a tu sacrificio en la cruz por el alma de esta persona. Así, incluso el acto de borrar se convierte en oración. Y ahora, quiero hacerte una pregunta que debe llegar a lo más profundo de tu ser. Si murieras hoy, ¿cómo te gustaría ser tratado a tu imagen? ¿Como contenido de Internet, circulando en grupos,
expuesto en redes o como un misterio sagrado ante Dios, guardado con modestia, rodeado de oración? La respuesta a esa pregunta revela mucho de lo que hay en tu corazón. James nos recuerda que nuestra vida es como una niebla que aparece un rato y luego se disipa. Hoy estamos aquí, mañana, quizás, seremos nosotros los que se hable, los que se recuerden. San Pablo en 2 Corintios dice que hoy es el día de la salvación. Reflexionar sobre fotos de los muertos, en el fondo, es reflexionar sobre la muerte misma y sobre cómo queremos ser recordados. Queremos ser recordados como personas de fe, cuya partida estuvo involucrada en misas, rosarios, perdón, reconciliación o como otro caso compartido en cadenas, comentada, dada me gusta, olvidada en medio de la avalancha de publicaciones. Cuando escribe a los filipenses, Pablo dice: «Para mí, vivir es Cristo, y morir es ganancia». Quienes viven para Cristo mueren confiados a Cristo y esperan que su cuerpo, su memoria, todo lo que quede en esta tierra sea tratado con el respeto que se debe a alguien que pertenece al Señor. Por eso, os invito hoy a tomar una decisión muy seria ante Dios. Decida no volver a tratar la muerte, ni la tuya, ni la de nadie más, como entretenimiento. Decide que en tu casa la noticia de una muerte siempre será motivo de oración y nunca de exposición. Comprométete a ser, en tu familia, la voz que dice: no vamos a publicar, vamos a rezar. Cuando alguien proponga publicar la foto del fallecido en el ataúd, sé el primero en decir: no necesitamos esto para demostrar que queremos. Mostremos nuestro amor celebrando misa, rezando juntos, ayudando a quienes se quedaron. Cuando llegue una imagen de tragedia, sé quién borra y se arrodilla, no quien la transmite. Y justo donde estás, frente a esta pantalla, entrega al Señor tu miedo a la muerte y tu apego a las imágenes. Dile: Jesús, tengo miedo de morir, miedo de perder a quien amo, miedo de olvidar los rostros de los que han fallecido. Pero hoy puse ese miedo en tus manos. Enséñame a confiar en que mi vida y la de mi familia están en tus manos. Me libera de la necesidad de exponer, de la curiosidad de ver, del deseo de guardarlo todo en fotos. Dame una fe que se apoye más en tu promesa que en cualquier imagen. Si esta palabra te está tocando el corazón, si de alguna manera el Espíritu Santo está despertando áreas que nunca habías dejado que nadie tocara, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete a este canal. Puede parecer un gesto pequeño, pero es tu forma silenciosa de decir amén, de estar de acuerdo con lo que Dios te está mostrando, de ayudar a otros a ser alcanzados también por esta luz. Y sígueme, porque aún así, juntos, pondremos todo esto en oración ante el Padre, confiando en que Él podrá transformar incluso la forma en que cuidamos las fotos de nuestros muertos en un camino de santificación, liberación y paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, mis queridos, antes de que nos inclinemos juntos en oración, quiero que respiréis hondo, cerréis los ojos un momento si podéis, y sientáis la presencia del Señor aquí, en este momento que estamos compartiendo. Como dice el libro de la Sabiduría, capítulo 3, versículo 1, las almas de los justos están en manos de Dios. Eso es en lo que nos sostenemos, en eso confiamos. Por eso podemos levantar nuestro corazón con esperanza. Tu palabra es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, como canta el Salmo 119. Gracias, Señor, por esta luz que nos has dado hoy, por estas verdades que nos has mostrado, por este tiempo en el que hemos podido reflexionar juntos sobre el misterio de la muerte, sobre el respeto que debemos a las imágenes de los difuntos, por el camino de la santa memoria que no aprisiona sino libera.
Te damos las gracias, Padre, por no dejarnos en la ignorancia, por enviar tu Espíritu para guiarnos hacia toda la verdad. Os damos las gracias por cada palabra que ha tocado el corazón de alguien que ve este vídeo, por cada lágrima que se ha derramado, por cada decisión que nace en el silencio interior. Ahora, Señor, te pedimos el don de la obediencia. Como nos prometes en Lucas 11, danos tu Espíritu Santo que nos permite obedecer tu palabra. Danos la fuerza para discernir qué publicar y qué conservar. Danos el valor para borrar lo que hay que borrar. Danos sabiduría para honrar a nuestros muertos con oración y no con exposición. Libéranos, Señor, de todo miedo mórbido a la muerte, de toda opresión vinculada a imágenes que hemos visto sin estar preparados, de todo apego que convierte la memoria en prisión. Como nos dices en Juan 8, si el Hijo te libera, serás libre de verdad. Y en Santiago 4, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Nos sometemos a ti, Señor. Resistimos todo lo que nos distancia de ti y pedimos que ahuyentemos de nosotros toda curiosidad poco saludable, toda morbilidad, toda revuelta que se esconde tras fotos y publicaciones. Señor, ahora te ponemos, uno por uno, a quienes ya se han marchado y que han venido a nuestra memoria durante este mensaje, por todos los difuntos que llevamos en el corazón, por los que amamos y que ya no están, por los que nos hicieron daño y que ya no están aquí, por todos los nombres que se mencionaron en los comentarios, por todas las almas que nadie más recuerda. Ten piedad de ellos, purízalos en la preciosa sangre de Jesús, acogídelos en tu luz eterna. Como nos enseña la primera carta de Juan, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Lávalos, Señor, ilumípales, dales paz. Para quienes aún son peregrinos en la purificación, ofréceles el consuelo de tu amor. Por los que están en vuestra gloria, que intercedan por nosotros. Te damos a todos, Padre, sin reservas, confiando en que los conoces por nombre. Te suplicamos, Señor, por todas las familias afligidas, aquellos que lloran a un hijo, un padre, una madre, un hermano, un amigo. Consuélalos con el consuelo que te advierte, como nos dice 2 Corintios 1. Dales paz que va más allá de todo entendimiento, como prometes en Juan 14. Fortalece su fe, para que el duelo no sea una prisión, sino un paso hacia una esperanza más profunda. Que encuentren en la Eucaristía, en la oración, en la comunidad, el bálsamo para las heridas. Protege nuestros hogares y nuestros dispositivos, Señor. Que nuestros teléfonos móviles, nuestras redes, nuestros grupos sean lugares de luz, no de oscuridad. Como cantas en el Salmo 91, el que habita en el lugar secreto del Altísimo bajo la sombra del Todopoderoso descansará, le digo al Señor. Mi refugio y mi fortaleza, Dios mío, en quien confío. Cúbrenos con tus alas, protégenos de todo el mal que se esconde tras imágenes imprudentes, de la curiosidad que no te lleva a ti. Ahora, os invito a vosotros, hermano mío, a hacer esta entrega contigo mismo. Por la fe, pon en manos de Dios cada recuerdo desordenado, cada foto que necesita ser borrada, cada apego que os une. Di en tu corazón, Señor, te doy este anhelo, te doy esta imagen, te doy este temor a la muerte. Recibid a cambio vuestra paz, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hemos recibido, Señor, tu paz, la paz que el mundo no da, y así, Padre, te alabamos por la certeza de tu palabra que nos dice en Mateo 11, venid a mí, todos los que estáis trabajando y cargados, y os daré descanso. Creemos que respondes, actúas, te transformas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Después de todo lo que la palabra nos ha mostrado hoy, hermanos y hermanas, ¿cómo miraréis a partir de ahora cada foto de quienes ya se han ido? Comenzamos reflexionando sobre la conciencia bíblica de la muerte y el juicio que llega poco después.
Pasamos por el respeto que Dios pide por el cuerpo, incluso después de la partida. Entendemos la diferencia entre una memoria sagrada que nos libera y una idolatría emocional que aprisiona. Hemos visto los verdaderos peligros de la exposición temeraria y las consecuencias espirituales que puede traer para nosotros y para los nuestros. Hemos llegado al claro llamado de no transformar nunca la imagen de una persona muerta en mero contenido para redes sociales, reemplazando toda curiosidad por oración y todo espectáculo con misa ofrecida con fe. Este día no era para asustarte, sino para iluminar, proteger, enseñar el camino de la fe que honra a Dios, que cuida de las almas, que realmente consuela. La palabra nos asegura, en Romanos 8, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, pueden separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Confía en eso, vive en ella, y que el Señor os bendiga y os guarde, que haga que su rostro brille sobre vosotros y tenga piedad de vosotros, que levante su rostro sobre vosotros y os dé paz, como nos pide en Números 6. Ahora, quiero invitaros a algo muy sencillo y profundo. Escribe en los comentarios, elijo honrar con fe, no exponerlo en Internet. Cuando escribes esto, estás haciendo un compromiso público con Dios, diciendo que entiendes el mensaje, que quieres vivir de forma diferente, que quieres ser un ejemplo para tus seres queridos. Comparte este video con quienes están de duelo, con quienes necesitan luz en esta zona, porque una palabra como esta puede ser el consuelo que alguien ha estado esperando. Y sigue caminando en la palabra conmigo. En el próximo contenido profundizaremos en otro punto olvidado de la vida espiritual cotidiana, porque Dios siempre tiene más que enseñarnos. Que el Señor te acompañe siempre, que Dios te bendiga